si somos honestos, casi no nos gusta cargar cosas y peor aún cuando son cargas ajenas. En la escritura encontramos un pasaje muy especial que, como en otras oportunidades hemos visto, este también pareciera que tuviera una contradicción. Estoy hablando de Gálatas capítulo 6, el versículo 2 hasta el 5. Dice la escritura: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál será, antes de continuar con el pasaje de la ley de Cristo? La ley de Cristo la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, el versículo 34. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese fue el mandamiento, la ley que nos dejó el Señor Jesucristo. Y aquí se nos dice en la epístola a los Gálatas que si llevamos las cargas los unos de los otros, así vamos a cumplir la ley de Cristo. Pero si continuamos leyendo, vamos a encontrar algo especial. Sigue diciendo: así que el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces queda uno como pensativo. Bueno, primero se me dice que debo sobrellevar las cargas los unos de los otros, y luego se me dice que cada uno llevará su propia carga. Bueno, aquí se nos está hablando de dos tipos de carga. En primer lugar, y en el versículo 2, que se nos habla de la ley de Cristo, se refiere entonces a llevar esas cargas espirituales que todos nosotros tenemos, las pruebas, las enfermedades, las luchas que cada uno de nosotros tengamos, las podemos compartir con nuestros hermanos en la fe, y de esa manera vamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es difícil usted cargar con 60, 70, 80 kilos, pero si llega alguien y mete el hombro, pues entonces de una manera más fácil se van a llevar esas cargas, y a esas cargas se refiere el versículo 2. De hecho, en la epístola de Santiago se nos dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos para que oren por él. Esta es una forma de sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque luego los ancianos lo van a compartir con la iglesia y la iglesia va a orar por el enfermo, y así se va a llevar esta carga. Es maravilloso cuando uno está enfermo y sabe que la iglesia se está movilizando a orar en favor de uno. Eso reconforta de alguna manera el espíritu. Pero entonces, ¿cuál es la otra carga? ¿Qué es lo otro que nos menciona el apóstol Pablo? La clave está en el versículo 4. Ya está hablando el apóstol Pablo es de otra clase de carga, y es la carga servicial, la carga ministerial que Dios le asigna a cada uno. Dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y luego dice: porque cada uno llevará su propia carga. Dios te ha dado un don. Si tú eres creyente en Cristo, Dios te ha dado mínimo un don o más. Y la responsabilidad que tienes es usar ese don para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Debes usarlo para el servicio de Dios. Y esa carga es tuya y es solamente tuya. Yo no la puedo llevar por ti, ni tú puedes llevar la que Dios me ha asignado a mí. Entonces esa es la diferencia. Unas, las cargas espirituales que podamos tener, luchas, enfermedades, pruebas, y otras son las cargas del servicio, que esa es personal. Somos un cuerpo en Cristo, pero cada uno de nosotros tiene algo especial para hacer. La oreja tiene una función específica que no pueden cumplir las manos, por ejemplo. Entonces,
a este tipo de cargas a la que se refiere el apóstol Pablo, con la que se debe llevar cada uno. Las demás las podemos compartir con los hermanos de la iglesia. Si usted no tiene una carga, déjeme ponerle una. Ore por nosotros, ore para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Si te gustó este video, compártelo y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo nuestro contenido.